La verdad es que no contaba con que tendríamos que desocupar y limpiar un piso aquí en Bulgaria de una persona que tenía síndrome de Diógenes. Madre mía, qué experiencia. Terrible. Hola a todo el mundo, antes de empezar quiero darles un enorme gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer posible este increíble crecimiento en el canal. Hemos llegado a los 10.000 suscriptores, puede que no sea un número para echarse las manos a la cabeza, desde luego, sobre todo teniendo en cuenta los números que manejan otros creadores de contenido, pero para mí es algo muy especial, así que de corazón, gracias a todos los que están aquí acompañándome en esta aventura y por supuesto a los que vendrán. Este vídeo está grabado íntegramente en Bulgaria y mi objetivo es perseguir las huellas que quedaron en el país tras 45 años de régimen comunista. Estos vestigios socialistas se palpan y se respiran desde el preciso momento que se pone pie en tierras búlgaras. Mientras me muevo por el país voy a contar cosas interesantes sobre la vida en esos años comunistas. Sobre todo me interesa muchísimo el tema de la vivienda, así que es posible que desenterremos algún mito. Estaos atentos. También veremos otros lugares de muchísimo interés. Bulgaria tiene lugares increíbles. Además, es de los países más antiguos de Europa. Consta como tal desde el 681 después de Cristo, por lo que hay lugares de interés por todos los sitios. Creo que es un buen momento para aclarar que yo no proceso ninguna ideología política acérrimamente. Me gusta conocer la verdad sin sesgos y eso mismo trato de hacer yo. Estos días, entre otras muchas cosas, voy a visitar e incluso a vivir en algunos barrios de esos que a mí me atraen tanto y con los cuales, y aunque diferentes, estoy bastante familiarizado, ya que yo vivo en un barrio parecido en Madrid. En realidad, donde yo vivo es un edificio de los cientos o miles que se hicieron en la época de Franco, apoyados por el Instituto Nacional de Vivienda. Algo parecido sucedió aquí, pero bajo el régimen comunista. En España, el régimen franquista impulsó la construcción masiva de viviendas a precios que ellos controlaban. En acuerdo con el constructor y con los bancos, se concedieron créditos blandos a bajo interés y con la posibilidad de pagar en plazos asequibles por los ciudadanos. El Instituto Nacional de la Vivienda no permitía la especulación ni el aprovecharse de los ciudadanos con cuotas que variasen lo establecido inicialmente. ¿Y qué quieren que les diga? A mi parecer, al menos en este aspecto, se hicieron bien las cosas. En apenas unos años se llegaron a construir más de 150.000 viviendas, las cuales las familias pagaron en torno a los 10 o 15 años. El caso es que en España, durante esos años 50, 60 y 70, el mercado de alquiler prácticamente desapareció. Por aquellos tiempos, efectivamente, era más rentable comprar que alquilar. El 77,8% de los españoles era propietario de la casa donde vivía. Hoy en día, las placas de los edificios que recordaban que estos se fabricaron bajo el amparo del Instituto Nacional de Vivienda están siendo retiradas. Solo faltaría dejar evidencia de que bajo el malvado régimen de Franco, la gente adquiría viviendas de forma mucho más asequible que en estos tiempos de progresismo desacerbado que corremos. Una cosa quiero decir, del mismo modo que he alabado el modo de construcción de viviendas por parte del régimen franquista, si tengo que hacerlo sobre la vivienda en la Europa comunista, lo haré sin problemas. No me gusta hacer distingos. Si algo me parece bien, lo comento sin problema, la verdad. Ahora voy con ello y explico mis razones por las que creo que estas construcciones... A mí, francamente, estas construcciones, aunque son un poco feas, la verdad es que me parecen efectivas. Aquí en Bulgaria, más o menos sobre la misma época, por el año 1955-1960, y al mismo tiempo que en el resto de países de este lado del telón de acero, se construyeron grandes distritos de edificios enormes, pero con otro tipo de construcción. Este tipo de casas nacieron en Rusia, con el nombre de Khrushchevka, y rápidamente se extendieron por toda la Europa del Este. En un principio se construían de 5 alturas por el alto costo de los ascensores, pero más adelante, y debido a la demanda tremenda que tenían estas viviendas, se optó rápidamente por construir a lo alto, llegando incluso a las 17 plantas en algunos casos. Estas yo creo que de aquí atrás tendrán unos 10 o 12. Estas moles de hormigón altas y extensas se llamaron Brezhnevkas por el periodo de tiempo en el que se realizaron. Lo cierto es que era bastante económico para los ciudadanos de Bulgaria comprarse este tipo de viviendas, de Bulgaria, de Hungría, de Rumanía, de Rusia, por supuesto. Entonces fueron unas construcciones bastante efectivas. No son muy bonitas, pero son efectivas. ¿Qué quieres que te diga?
El objetivo era construir rápido y barato para toda la gente que emigró a las grandes ciudades debido a la industrialización de estas. Además, tras la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades europeas quedaron prácticamente derrumbadas en su totalidad. Tras varias pruebas con arquitectos e ingenieros, se aprobó la innovadora idea de los edificios construidos con paneles de hormigón prefabricados. Esta idea se importó de un arquitecto francés, pero fueron los soviéticos quienes la desarrollaron e industrializaron. Cientos de edificios ensamblados en pocos días, grises, prácticamente iguales y, por supuesto, sin ningún tipo de decoración, formaban barrios en los que todas las necesidades de sanidad, educación y entretenimiento estaban a 5 minutos del ciudadano. Estos enormes distritos se multiplicaron por sobre todo las grandes ciudades, aunque también en pequeñas poblaciones o ciudades de baja densidad, los paneles llegaron para construir bloques de edificios en cualquier lugar. No es raro encontrarse con edificios de paneles en cualquier lugar, por recóndito que este sitio sea. Vamos a hablar un poco sobre la sana costumbre de comer. La comida clásica de la Bulgaria comunista sigue siendo muy popular hoy. Lo cierto es que esta comida es clásica búlgara desde hace siglos. Son un clásico los kefteta y los kebabche, carne especiada en forma de salchicha o hamburguesas pequeñas. Pimientos con huevo y queso blanco y la famosa sopska salata son muy comunes en las casas búlgaras. También destacan las patatas fritas con queso blanco y platos como el pollo con repollo y el arroz son muy habituales en todos los hogares. Para empezar el día, los búlgaros disfrutan de hojaldres rellenos de bacon, salchicha o dulce, aunque lo más consumido es la banitsa, un pastel horneado de masa filo con queso, huevos y yogur. No sé si será el desayuno más sano, pero sí el más rico, desde luego. Uno de los restaurantes más famosos y mejor valorados son los Happy, donde el gran ambiente y la comida clásica e innovadora se juntan para una experiencia formidable. De hecho, se están expandiendo mucho y en Londres, en 2023, fue el restaurante mejor valorado por los londinenses. Además, no es caro. Bien, ahora que tengo un ratito, voy a contar la experiencia desagradable de este viaje, que no ha sido otra sino la de encontrarnos un piso, propiedad de mi esposa, en la ciudad de Varna, que tenía alquilado y que nos lo hemos encontrado con una persona que nos lo había dejado repleto de suciedad, pero suciedad a lo bestia. Esta persona tenía síndrome de Diógenes o varios trastornos mentales, parece ser que es alcohólico, puesto que nos ha dejado todo lleno de botellas de plástico de todo tipo, todo lleno de botellas de alcohol vacías, y también nos ha dejado como regalo sorpresa un montón de botellas llenas de orina. Y las hemos tenido que vaciar, las hemos tenido que meter en bolsas, en fin, ha sido todo un despropósito tremendo. Hemos tardado 3 o 4 días en limpiarlo, aún así el piso ha quedado muy dañado. También existen este tipo de problemas en países como Bulgaria. Sí que es cierto que aquí le dijimos que íbamos a entrar, que se fuese y se marchó, porque el tipo ha estado viviendo hasta hace poco tiempo. Por lo menos no tuvimos la desagradable sensación o la desagradable situación de tener que encontrarnos con él y tener que enfrentarnos para que dejase el piso, puesto que ya las condiciones, por supuesto no pagaba, las condiciones de higiene eran, deleznables. Ha sido tremendo. Yo ya había tenido una experiencia parecida en un local que tenemos mi hermano y yo, y nos pasó algo parecido, solo que en España nos costó mucho más echar al inquilino. Bueno, el inquilino ya no estaba, pero pasaron 8 meses hasta que pudimos entrar. Era un local en el que había comida, se pudrió toda la comida, hubo que sacarla después porque no podíamos entrar en el local hasta que un juez nos dejase entrar. Bueno, un despropósito todo. Aquí en Bulgaria ha sido más fácil, ha sido muy desagradable limpiar el piso, pero bueno, lo hemos conseguido y ya estamos liberados por esa parte. No todo son alegrías en los viajes, también pasan cosas difíciles, pero todo hay que afrontarlo, todo se supera, todo es un bache en el camino, que bueno, estas frases de moralidad que utilizamos todos a veces, ¿no? Que lo que no te mata te hace más fuerte, pues eso es lo que con esa actitud lo hemos afrontado. Espero que os esté gustando el vídeo. Yo creo que este es un muy buen momento para que os suscribáis, porque, como decía al principio del vídeo, estamos celebrando los 10.000 suscriptores y a ver si pronto llegamos a los 20.000. Sería un sueño llegar a 20.000 en diciembre, ojalá que sí.
Por cierto, ahora estoy en Varna, que es la ciudad portuaria más importante de Bulgaria en la actualidad. Además, su noche joven y moderna atraen a turistas de cualquier lugar del mundo, aunque por supuesto también tiene sus barrios socialistas de los que estamos hablando hoy. Durante unos años, más concretamente desde 1949 hasta 1956, la ciudad se llamó Stalingrad, la ciudad de Stalin. 3 años después de la muerte del dictador, la ciudad recuperó su nombre, Varna. Por otro lado, respecto al comunismo, y como pasa también en España con Franco, existe gente que añora aquellos años y por supuesto existe mucha gente que no quiere ni oír hablar del comunismo. La transición en estos países del centro de Europa al capitalismo no ha sido fácil y poco a poco se van recuperando del tremendo shock que supuso dejar un sistema de gobierno tan centralizado de la noche a la mañana. Imaginaos que trabajáis en una fábrica, en un banco, en una tienda o donde sea y de repente, de la noche a la mañana, los jefes y por tanto los que pagan, el Estado, desaparecen. La sensación de confusión e incertidumbre era aplastante, lo que provocó que muchos ciudadanos de estos países emigrasen a la Europa occidental en busca de nuevas oportunidades. La verdad es que tuvo que ser muy difícil la vida durante un tiempo hasta que todo se estabilizó de nuevo. En muchos países siguen luchando para estabilizarse. La conclusión es que he sacado yo en estos 10 viajes a Bulgaria y basándome en investigaciones propias, así como en innumerables charlas con gente que vivió aquí desde 1946 hasta el 1991, son variadas. Como no podía ser de otro modo, hay cosas positivas y otras totalmente negativas. Lo primero que tengo que decir es que la vida de la España de 1950, 60 o 70 y la vida en, por ejemplo, Bulgaria, y supongo que por extensión en el resto de países soviéticos, era muy parecida. Creo que ese relato que se nos quería o quiere meter en la cabeza en países occidentales de que en los países comunistas la vida era un infierno o que las condiciones de vida eran muy difíciles no es para nada justo. Ojo, tenían represión cultural, social y política, por supuesto, pero igual que en España, solo que de otro modo. Esta represión de ambos países, a mi parecer, es totalmente injustificable por muy bien que marchasen las cosas en otros ámbitos sociales. A ver, tengo el firme pensamiento de que la sanidad y la educación en estos países eran realmente buenas en los años comunistas en comparación con aquella España de Franco, que es lo que me atañe hoy. En estos países, para empezar, todas y cada una de las personas podían acceder a estudios universitarios. Incluso una gran parte de estudiantes estaban becados con un pequeño sueldo al mes para solventar sus gastos del día a día. El gasto del material de estudios estaba cubierto en su totalidad por el Estado. En España también existía la educación gratuita, pero sí que es cierto que el régimen de Franco prefería a los varones en las universidades antes que a las mujeres, las cuales de niñas en sus clases de educación primaria ya recibían una educación más enfocada a ser amas de casa. Y es que es en la casa donde para la gran mayoría de las personas en España estaban mejor las mujeres, atendiendo las tareas del hogar y a sus hijos. Aunque por supuesto no tenían prohibido el acceso al estudio superior, se le daba prioridad a los hijos varones. Además, salvo en excepciones contadas, el mantenimiento de los estudiantes durante sus estudios corría a cargo de la familia, por lo que la carga a asumir por las familias en muchas ocasiones no les permitían inscribir a todos sus hijos en carreras universitarias. Respecto a la sanidad en el comunismo, también era excelente, sobre todo en las grandes ciudades, pero algo que me ha sorprendido para bien es que en los países comunistas los centros médicos u hospitales en ciudades pequeñas estaban dotados de todo tipo de especialidades, incluso de cirugía. Como digo, en ciudades de 10.000 o 20.000 habitantes se gozaba de un muy buen sistema de sanidad. Estos centros hoy en día, y después de 35 años de capitalismo, están prácticamente como se quedaron en 1991. Es una pena que no se haya podido mantener sino al 100% del nivel de entonces, sí que al menos mantener con dignidad estos sistemas de sanidad. En estos países, durante el socialismo, arreglarse la boca en su totalidad era gratuito, al igual que las gafas, cualquier tipo de prótesis, así como cualquier tratamiento de otras patologías, por supuesto, eran a costa del Estado. En España, creo que la cosa, sobre todo fuera de las grandes ciudades, la situación era más precaria, y aunque la sanidad era gratuita, me temo que estaba por detrás de estos países. Yo que nací después del franquismo, en mi ciudad natal no se disfrutó de hospital hasta bien pasados los 100.000 habitantes, lo que tampoco habla muy bien del sistema de gobierno que vino después. Vamos, hasta el 2011 no supimos lo que era un hospital en mi ciudad. Franco llevaba ya unos cuantos años muerto. Pero vamos, que en la época de Franco mucha gente tenía que hacer muchos kilómetros para ser atendidos de algo grave y de urgencia por el escaso número de hospitales de garantías existentes. Ni que decir tiene que en España arreglarse la boca o usar gafas
siempre ha sido un gasto a asumir por el individuo. Pero claro, ¿era asumible económicamente sostener todo este tipo de gastos por el Estado? Pues aquí se abre otro gran debate, en el que ni siquiera expertos consumados en la materia se ponen de acuerdo. Respecto a la vida laboral, hasta donde yo sé, el sueldo era de en torno a unos 200 levas por ciudadano, 100 euros actuales, independientemente del puesto y trabajo a realizar, en torno a los años 60 y 70. En España el sueldo mínimo era unas 1.800 pesetas en la misma época. ¿Cuál sociedad disponía de mejor nivel adquisitivo? Pues es difícil decirlo de forma tajante. Esto implica demasiados factores como para valorarlo así a la ligera. Lo que sí está claro es que en ambos países la gran mayoría de la gente ahorraba. Las condiciones laborales en España también mejoraron durante el franquismo, sobre todo en las grandes ciudades a causa de la industrialización. Aunque en zonas rurales la situación era más difícil. Los amos de los cortijos y los terratenientes hacían lo que querían con sus trabajadores. Mientras que en estos países comunistas los trabajadores en su totalidad tenían los mismos derechos, es decir, jornadas de 8 horas, 5 días laborables a la semana y vacaciones remuneradas. La vida en ambos países era lo suficientemente barata como para incluso, con sueldos bajos, poder ahorrar, pero en los países comunistas prácticamente todos los gastos básicos corrían a cargo del gobierno. Luz, gas o gasoil, que hoy en día son un dolor de cabeza para muchos, en estos países eran prácticamente regalados. En otro orden de cosas, la vida cotidiana era muy parecida. De hecho, se puede ver en las películas de uno y otro país de la época y que muestran en las ciudades como Madrid o Barcelona o Sofía o Varna, gente corriente con sus problemas y alegrías cotidianas, con unas ciudades muy parecidas, y además con un nivel de vida muy similar. Es cierto, en el franquismo había censura, y en los países comunistas no podía entrar nada referente al capitalismo. Hasta la música rock occidental había que escucharla clandestinamente. Pero en ambos casos, los que se mantenían al margen de la política y vivían sus vidas sin implicarse en movimientos políticos, vivían tranquilamente. Y en muchos casos, y por qué no decirlo, eran felices, sacaban a sus familias adelante y el que más o el que menos tenía su casa, su coche, sus vacaciones y viajaban en la medida que se viajaba entonces. En definitiva, vivían con la dignidad suficiente como para no sentirse unos desgraciados. En fin, estas son reflexiones mías. Me encantará conocer las tuyas. Por favor, con respeto, escribe lo que quieras en los comentarios. Por lo tanto, creo que existe mucho mito de que la vida en los países comunistas era terrible, así como también en la época de Franco la vida era prácticamente una pesadilla. Obviamente hay historias para todos los gustos. Yo mismo, en mi familia, podría dar versiones diferentes de lo que fue la vida en la época franquista. Sin embargo, basar mi opinión sobre un sistema de gobierno que duró 40 años, en torno a unas pocas historias personales que conozco, es como poco muy arriesgado. Por lo que yo por mi parte sigo investigando y buscando información. Pero como digo, a mi juicio, ni unos fueron tan malos, ni lo que vino después fue tan bueno. En España, para empezar, con la recién estrenada democracia, vino la droga, y aquella España yonki o kinky de muchos barrios marginales se llevó a muchas vidas por delante. ¿Esto habría pasado con Franco? Nunca lo sabremos. En fin, ¿y la debacle de los países socialistas cuando llegó la democracia y el capitalismo, y que aún perdura en muchos de ellos, es lógica? Que sí, que podrán decir y pensar lo que quieran sobre lo que les da la gana, pero muchas cosas de necesidad básica se han quedado estancados. En Bulgaria, por ejemplo, una persona que usa una silla de ruedas está preso en su casa. Es sencillamente imposible salir de casa y avanzar 100 metros, debido al terrible estado de calles, aceras y por supuesto carreteras. Ni con una persona ayudándoles pueden desplazarse, y así podría seguir sobre otros muchos asuntos. Este edificio en concreto era sede del Partido Comunista allá por los años 50, 60, 70. Hoy en día forma parte del ayuntamiento, creo. Voy a asegurarme porque me ha parecido ver que estaba cerrado, así que voy a asegurarme a ver si está en funcionamiento todavía o no. A ver si está abierto, si sigue en funcionamiento o no. No sé qué pone ahí, sé que ahí pone Varna. Esto no lo puedo traducir. No se ve nada. Vamos a ver por aquí. A ver, por aquí por el suelo no parece muy sucio. Colillas de tabaco, lo que quiere decir que la gente sale a fumar por aquí. Ese aparato está funcionando. Estos de aire acondicionado también porque sueltan agua.
Por aquí el edificio se ve bastante un poco dejado. Ahí abajo se ven luces, vamos a ver. Primero voy a ir al otro lado a ver qué pasa. Este es el edificio de piedra que se ve. Aquello de allí es el Hotel Chernomoré, que es un hotel de los mejores que hay aquí en Varna, pues para visitar la playa y hacer turismo. Muy bien situado, además en el centro neurálgico de todo el turismo, con bares, restaurantes, centros culturales, etcétera. Así que la verdad es que el hotel está estupendo. Información en... ni idea. Hay luces dentro, eso sí. Vamos a ver. ¿Veis? Como digo, como llevo diciendo todo el vídeo, en cualquier lugar te encuentras bloques de paneles. Estos son de los primeros, yo creo. Son bajitos de 4 plantas. Ya he rodeado prácticamente el edificio en su totalidad. Una cosa que a mí me encanta de Bulgaria es que en cualquier lugar hay máquinas de café. Muchísimas, por todos los sitios. Esta es la puerta que veía antes. Aquí sí sé lo que pone. Raboto Breme de 8:30 a 19:30, a las 7:30. Y abajo ya no sé lo que pone. Vamos a ver, ahí va. ¡Épale! Yo ya desde la primera vez que vine aquí a Varna ya este edificio me impresionó. Por eso quería venir y grabarlo bien y estar un rato por acá. Porque me gustó mucho la forma que tiene. Esos salientes que tiene con esas ventanas arriba, vamos, pega perfectamente en cualquier película de ciencia ficción, de alguna civilización extraña, lo que sea. Voy a pegar un salto que te cagas aquí. ¡Epa! Bien, y yo creo que ya me voy a ir de aquí porque aquí ya no pinto nada. Este es un monumento a la amistad entre el pueblo búlgaro y el ejército soviético. Se construyó en el año 1978 y conmemora la ayuda de los soviéticos al pueblo búlgaro, tanto en la guerra ruso-turca, allá por el año 1870 y tantos, y la ayuda en la Segunda Guerra Mundial para liberarlos del fascismo. Recordemos que Bulgaria en un principio estaba en el eje ayudando a los alemanes. Y después se cambiaron de bando y después entró el comunismo. Este edificio está fatal conservado, se conserva bien lo que es la estructura y lo que son las figuras porque es hormigón puro y duro y contra eso no hay nada que prácticamente nada que pueda luchar, pero hay muchas pintadas, las escaleras que acceden a él pues están un poco abandonadas, para subir con coche o andando está fatal. Se ve que pasan completamente de este tipo de edificios, como hemos visto en otros lugares de Bulgaria, como hemos visto en Buzlu, ya que también está abandonado, como hemos visto en Ruse, en otros lugares, en Sofía mismamente, que incluso están siendo retirados. El pueblo búlgaro ya pasa completamente del comunismo, de sus símbolos, y los dejan pues abandonados a su suerte. Mientras que aguanten, pues me imagino que estarán aquí hasta que algún gobierno se decida y los desmantele. Lo que pasa es que desmantelar esto debe costar un dineral, claro, y tiene otras muchas cosas que hacer Bulgaria antes que ponerse a desmantelar este tipo de edificios. Al final traen turismo, porque yo veo muchos turistas por aquí, pero bueno, se empeñan en no conservarlos, pues ellos sabrán, es su país y harán lo que quieran. No he subido las escaleras, he accedido en coche por atrás del edificio. ¿Veis? Ahí podéis ver escaleras, este es un tramo, pero el otro tramo llega hasta abajo, hasta lo que es la ciudad, casi a pie de mar, y son casi 300 escalones por lo visto. Yo ahora voy a subir el último tramo porque tengo que bajar hacia el coche, que lo tengo ahí, así que nada, mi visita a este monumento está concluida. El debate sobre todo esto, capitalismo, comunismo, socialismo, progresismo y todo lo que termina en ismo, puede ser eterno. Y de verdad, hay argumentos sólidos para defender todas las posturas. Por eso yo al menos no puedo defender ninguna idea política acérrimamente. Lo cierto es que, como suele ser habitual, cuando abordas temas de política y formas de gobernar y vivir, me quedan más preguntas que respuestas. Sigo teniendo un montón de dudas y espero algún día poder resolverlas. No me quiero alargar mucho más en este vídeo, por lo que te emplazo para mi siguiente trabajo. Muchas gracias por la atención, yo soy Daniel Casas. Chao.